Muy bien, muy buenas noches, hermanos aquí presentes en este lugar y aquellos que están compartiendo también esta reunión desde Zoom, desde su casa. Gracias a Dios que podemos estar nuevamente dispuestos como iglesia para contarles a otros acerca de lo que hemos cantado también en esta oportunidad. De esta mañana, mientras compartíamos la cena del Señor, veíamos acerca de lo que significaba reconocer a aquel que era mucho más que el hombre más sabio que existió sobre esta tierra. ¿Recuerdan? ¿Quién fue el hombre más sabio que existió sobre la tierra? Salomón. Y el Señor Jesucristo toma esta figura prominente de la historia judía, pero también de la historia universal, toma esta persona prominente de la historia judía, de la historia universal, y no se pone a competir. Simplemente él declara delante de aquellos que lo estaban escuchando que aún cuando haya existido un hombre revestido por medio de Dios con esta capacidad para ser sabio en su desarrollo, en su manejo, en su gobierno, en sus palabras, en la concepción que él tuvo del mundo que le rodeaba y la capacidad de poder dejarlo por escrito, ¿sí? El Señor Jesucristo dice, pero he aquí uno más grande aún que Salomón, uno más grande. Y no era que el Señor Jesucristo estaba reclamando un lugar, simplemente estaba declarando aquello de lo cual era consciente que era con relación a cualquier grandeza que el hombre, que el ser humano pudiera considerar que existe aquí en esta tierra. Cantamos muchas veces, Señor, tú eres la persona más importante de este lugar, Rey de Reyes, Señor de Señores, tú eres aquel que mi vida salvó. Y lo que estamos diciendo con palabras sencillas es nada más y nada menos que lo que el mismo Señor Jesucristo dijo acerca de sí mismo, pero las aplicamos hacia Él. ¿Sí? Las aplicamos hacia Él. A lo largo de nuestra vida vamos conociendo personas las cuales conocemos como importantes, por la relación que tienen con nosotros, por el efecto que ha realizado nuestra vida, nuestro intelecto, nuestra forma de pensar, personas a las cuales consideramos importantes por los logros que han obtenido, a los lugares a donde han llegado, al puesto a donde han escalado, a la posición que consiguieron, y decimos, qué persona importante. Pero cualquier persona importante que nosotros consideremos queda opacada, queda empequeñecida, cuando simplemente la comparamos con aquel que dijo, he aquí alguien mucho más grande que aquel hombre que fue considerado como grande en medio de su nación, en medio de su pueblo, en su tiempo, como fue en el caso de Salomón. Cuando escuchaba estas palabras en esta mañana que compartía Osvaldo acerca de esta expresión del Señor Jesucristo, pensaba, inclusive después utilizó algunos de los pasajes que tenía en mente y que venían en mi mente a medida que íbamos desarrollando la cena del Señor, pero pensaba en un pasaje en particular, en una simple frase, después vamos a ir a otro más. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. Evangelio según Lucas, capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice allí, Lucas, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Este hecho puntual fue el punto de partida para lo que el Señor posteriormente explicaría, compartiría y contaría y quedaría para toda la eternidad, como es precisamente una parábola separada en tres aspectos o en tres situaciones distintas. ¿Qué es lo que hizo que el Señor Jesucristo hablara acerca de una oveja que necesitaba ser encontrada, una moneda que necesitaba ser buscada, una
persona que necesitaba ser recibida nuevamente después de haberse apartado voluntariamente del bien de estar con su padre y después de haber llevado una vida disipada. ¿Qué es lo que motivó que al Señor Jesucristo lo llevó a desarrollar esta parábola? Sí, que es una sola dividida en tres partes. ¿Qué es lo que lo llevó al Señor? Fue precisamente lo que vio, lo que contempló y lo que escuchó en estos dos versículos que hemos leído. Lucas, atentamente, toma nota de esta situación. Él no fue testigo presencial de este hecho, pero evidentemente aquellos que escucharon y que supieron de este hecho, se lo contaron de esta manera e inmediatamente relacionó situaciones con la enseñanza posterior del Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue la situación? Bueno, nosotros aquí hemos cantado en esta noche como último coro, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor. Es decir, es casi una oración cantada de parte nuestra hacia Dios para que nos permita abrir nuestros ojos espirituales y poder contemplar a través de todo el desarrollo de esta reunión y a través de la palabra de Dios a la persona que es mucho más grande que Salomón, al Señor Jesucristo. Pero en aquel tiempo nos encontramos con el mismo Salvador, con el mismo Señor Jesucristo, llevando adelante su ministerio de perdón, de misericordia, de paz, de gracia, de alcance de las personas, de acercarse a todos aquellos que eran despreciados, olvidados, marginados, dejados de lado. Y la larga historia o la larga lista de hombres y mujeres sanados, salvados, perdonados, curados y levantados de su situación de efectos del pecado, de la misma situación del pecado, nos lleva a pensar en las razones por las cuales aquellos que se acercaban a Jesús, publicanos y pecadores, para oírle, lo hicieron de buena gana. Un solo versículo le bastó a Lucas para expresar esto. Se acercaban a Jesús. Podría haber otros interlocutores, podría haber otras personas, podría haber otros maestros, otros enseñadores que quisieran transmitir algún tipo de mensaje, de enseñanza, de doctrina, seguramente que sí, pero la llamativa es que desplazaron a todos aquellos posibles competidores y solamente centraron su atención en una persona y por lo tanto se acercaron a Jesús. ¿Quiénes? Bueno, Lucas en esta escritura resume a la gran compañía de pecadores reconocidos por la sociedad en estos dos grupos. Claro, la sociedad religiosa de aquel tiempo se excluía de ellos y entonces dividía a la humanidad entre ellos y el resto de los hombres pecadores. La religión hacía esto. No eran capaces de mirarse a sí mismos, no eran capaces de contemplarse a través de las escrituras para darse cuenta que eran tan pecadores como los demás, pero con el condimento extra de que ellos habían asumido el rol y la responsabilidad de dirigir religiosamente a un pueblo y a una nación. Posteriormente serían comparados con ciegos, guías de ciegos, todos caminando hacia el mismo destino, todos dispuestos a caer en un mismo pozo, en un mismo lugar. Entonces, aquellos que se acercaban a Jesús, todos los publicanos y pecadores para oírle, estaban marcando en esta escena la esencia de la persona del Señor Jesucristo. Estaban marcando lo que el Señor Jesucristo era. ¿Y por qué razón las personas se acercaban a Él y no a otro? ¿Por qué se acercaban a Él y no a otro? ¿Qué es lo que veían? ¿Qué es lo que escuchaban? ¿Qué es lo que percibían en la persona del Salvador? ¿Qué es lo que podían encontrar en el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que podían ver y en solamente Él y en ningún otro? Bueno, nosotros muchos siglos después, con la palabra de Dios completa, entenderíamos muchos pasajes de la Escritura. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Y en el estado de reconocimiento personal de alguien que se da cuenta que es pecador, ¿saben qué es lo primero que surge en el corazón? Desesperación. ¿Saben por qué? Porque el pecado nos deja, cuando somos reconocedores de nuestros pecados, nos deja desarmados ante las posibles y desgraciadas consecuencias. Aquellos hombres y aquellas mujeres considerados como publicanos y pecadores, era nada más y nada menos que hombres que reconocían su situación personal
Y el pecado puede hacer estas dos, es ya tan llamativo que el pecado puede hacer estas dos, o promover estas dos actitudes hacia Dios. O nos aleja, o el reconocimiento nos acerca para buscar la solución. O nos aleja, y sin duda que nos aleja, porque Dios es santo y nosotros, como hombres y mujeres pecadores, no podemos tener relación por causa del pecado en cada uno de nosotros, por la práctica y por la naturaleza pecaminosa. Dios no puede tener relación con nosotros. Pero he aquí la persona de Jesucristo, he aquí la persona del Salvador, el Hijo de Dios enviado por el Padre a este mundo para que los hombres podamos ser reconciliados con Dios por medio de la obra de Cristo, por medio de la obra de el Salvador. ¿Qué es lo que veían todos aquellos que se acercaban al Señor Jesucristo? Nada más y nada menos que lo mismo que hemos visto cada uno de los que estamos aquí presentes, si es que todos los que estamos presentes somos hijos de Dios. Pero es lo mismo que tiene que ver cada uno de aquellos que están presentes si no eres hijos de Dios. Porque hemos contemplado, se nos ha contado, se nos ha hablado, se nos abrió la Biblia, se nos leyeron versículos de la palabra de Dios, como estamos haciendo esta noche, para señalarnos y para marcarnos al único que es capaz, que tiene intención y poder para librarnos de la condenación eterna, para perdonar nuestros pecados, para hacernos nuevas criaturas, para llevarnos a Dios, para hacernos hombres y mujeres santos para Él. Pablo decía esta mañana en la cena del Señor que el grupo que estábamos reunidos cantando y alabando a Dios, éramos un grupo de, ¿cómo era Pablo? Pecadores alabando. Y la verdad que es así, con una salvedad que no es pequeña, pecadores salvados alabando. Pecadores salvados alabando. Por esa razón, contemplaban a la persona del Señor Jesucristo, todos, publicanos y pecadores, y se acercaban a Él. ¿Por qué se acercaron a Él? Porque Él se acercó primero. Porque Él se acercó primero. Porque pudieron ver en la persona del Señor Jesucristo de qué manera se llegó a todos aquellos que tenían gran necesidad. Se acercó a la mujer descubierta en adulterio. Se acercó al ciego Bartimeo para sacarlo de su situación de imposibilidad física, pero aún mucho más de la imposibilidad de su alma, de poder ver más allá. Se acercó a la mujer al pozo, y así vemos cómo el Señor Jesucristo mantuvo esta constante con relación a los hombres, porque no podía ser de otra manera. Era la tarea, era el mensaje, era la función, era el trabajo que el Padre le había encomendado de reconciliar a los hombres con Dios. Y no había otro que lo pudiera hacer. Años después, un hombre llamado Pablo tiene este mismo encuentro con el Salvador, con el Señor Jesucristo. Camino a la ciudad de Damasco, siendo él judío y oponiéndose constantemente y persistentemente hacia todo lo que tuviera el rótulo de cristiano, de Cristo, de Jesús. Iba a diferentes ciudades con cartas de poder para buscar a las personas que se identificaban como cristianos para sacarlos de sus lugares y llevarlos encarcelados y aún convenir en la muerte de ellos si fuera necesario. Pero en uno de estos viajes, el mismo Salvador, el Señor Jesucristo, se presenta ante él. Y aquella luz que lo deja ciego momentáneamente, también se transforma o se presenta como una voz. Y aquella voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué trabajas de esta manera? ¿Por qué te empecinas en perseguirme? Porque en realidad el Señor lo que le estaba diciendo que perseguir a la iglesia era lo mismo que perseguirle a él. Y la primera expresión que encontramos de Pablo, de Saulo en esta oportunidad es: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Todo lo que había escuchado acerca de Jesús, todo lo que había aprendido acerca de él, ya sea por el testimonio de los que habían sido interrogados, ya sea por el testimonio de aquellos que le habían contado a él seguramente acerca de Cristo, para él le sirvió para cerrar todo este círculo de conocimiento y llegar a la conclusión de que aquella persona que se presentaba ante él era nada más y nada menos que el mismo Salvador al cual él perseguía al perseguir a los cristianos, a perseguir a la iglesia. Y allí comenzó una nueva vida para Pablo. Comenzó una nueva vida para este hombre.
De ser perseguidor de la iglesia pasó a ser perseguido por unirse a la iglesia de Cristo. Y siendo uno de los hombres más eruditos, capaces y preparados, pero mucho más, potenciado por el Espíritu Santo, escribe una serie de cartas a diferentes iglesias de aquella época. Cartas que consideramos apostólicas, cartas que consideramos inspiradas, que contienen y que son la palabra de Dios, por las cuales también regimos nuestra vida, nuestra conducta, la vida de la iglesia, la conducta de la iglesia y todo lo que tiene que ver en nuestra relación con Dios, la palabra de Dios, la Biblia. Y en una de estas cartas, el apóstol Pablo, en la carta a la iglesia, a los Efesios, en el capítulo 3, escribe lo siguiente. Vayamos hacia allá, por favor. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 14. Pablo escribe esta carta a creyentes en una zona predominantemente gentil, es decir, no judía. Hombres y mujeres que habían salido de la esclavitud de muchas cuestiones que eran práctica común en aquel entonces. La hechicería, el culto a dioses, prácticas inmorales, todo aquello que hacía a la normalidad de la sociedad de aquel tiempo. Y el mensaje de salvación llega a aquella zona. Y las personas comienzan a escuchar y comienzan a tener en cuenta al mensajero, al mensaje y el objeto del mensaje, que era nada más y nada menos que la persona de Jesucristo, el Salvador. Y entonces las personas comienzan a reconocer su pecado delante de Dios, se convierten, piden perdón, aceptan a Cristo como Salvador y comienza a formarse una iglesia, un grupo de personas, hombres y mujeres, que se reunían de tanto en tanto, igual como hacemos en esta noche, para ir creciendo en la gracia y en el conocimiento del Salvador. Y entonces Pablo, entendiendo la necesidad de que aquella iglesia crezca en forma sana, escribe esta maravillosa carta. Algunos dicen que era una carta circular, que no era exclusivamente para Éfeso, sino que era una carta que podía circular con total libertad en diferentes lugares o diferentes iglesias, y por lo tanto, no sé cómo habrá sido el impacto en otras iglesias. Sé que para la iglesia en Éfeso hizo su impacto y sin duda lo sigue siendo para nosotros hasta el día de hoy. Y Pablo, posiblemente teniendo en mente aquello que fue para él crucial, su encuentro con Jesucristo, con el Salvador, aquella luz que lo dejó ciego, pero que a la vez le permitió verse a sí mismo como estaba delante de Dios, escribe estas palabras a partir del capítulo 3 y versículo 14. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta es una oración de parte del apóstol Pablo. Está escribiendo esta carta a los hermanos de la iglesia y nos ha llegado a nosotros también hasta este día y hasta este lugar y a todo lugar donde se comparte la palabra de Dios. Y escribiendo esta carta, él transforma
su oración a Dios en una expresión para que sea leída por los hermanos en aquel tiempo. Pablo ora y tiene en mente este deseo profundo, este deseo que surge de lo más íntimo de su experiencia con Dios, porque él también tuvo que pasar por la experiencia de tener que conocer y reconocer quién era el Salvador, quién era Jesucristo. No perdamos de vista el pasaje de Lucas capítulo 15. Se acercaban a él todos los publicanos y pecadores. Se veían confrontados con la vida, la persona y la santidad del Señor Jesucristo en esta tierra. Y entonces no era algo que los repelía, todo lo contrario, los atraía porque sabían que en él encontraban la solución para su existencia y también para su eternidad y para el gran problema de toda persona, el perdón de los pecados. Solamente en él pudieron encontrarlo. Ahora Pablo escribe esta carta y sabe que pasó por la misma experiencia de todos aquellos que antes de él tuvieron que confrontarse ante Dios. Porque en definitiva, cuando uno reconoce de que es pecador, ese reconocimiento no es a nivel humano, aunque quizás tengamos que pedir perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados cometidos contra otras personas. Pero las consecuencias de nuestro pecado son mucho más allá que las consecuencias naturales que nosotros conocemos cuando pecamos contra una persona. Las consecuencias del pecado del ser humano son eternas, son de condenación, son de separación eterna. Es aquella expresión de aquel lugar que últimamente en muchos púlpitos no se quiere nombrar para que las personas no se asusten o no salgan corriendo de la iglesia. Total, no le hablemos de esto, no sea cuestión de que se ofendan, se enojen, se molesten o se asusten. ¿Cómo les vamos a hablar del infierno? ¿Cómo les vamos a hablar de la condenación? ¿Por qué tenemos que abrir el panorama de una condenación eterna, de fuego, de azufre, donde el gusano no muere? Tal como lo describe la misma palabra de Dios y tal como lo describió el Señor Jesucristo. Porque en definitiva, en las palabras registradas en la Escritura, Él habló mucho más acerca de la condenación que acerca del cielo. Posiblemente, para que de una vez por todas entendamos la gravedad de no pedir perdón por nuestros pecados. ¿A quién? A Dios. Pablo pasó por la misma expresión que pasó, por la misma situación que pasó usted, hermano, usted, querido hermano, por la cual pasé yo. Pablo tuvo que tener esa apertura de visión espiritual. Tuvo que tener este encuentro personal con el Salvador. Tuvo que encontrarse con Él. Y es lo mismo que nos ha sucedido a muchos de los que estamos presentes aquí en esta noche. Porque en un punto de nuestra vida nos tuvimos que encontrar con el Salvador. Para mí fue hace muchos años. A los 14 años en un campamento en Córdoba, en San Marcos Sierras. Para nuestros hijos fue en nuestra casa contándoles acerca de Cristo. Para mi esposa fue escuchar a su papá predicar el Evangelio y escuchar un himno que había escuchado, que se venía cantando durante 3 domingos, que le impactaba profundamente hasta que escuchó cómo su papá predicaba el Evangelio y fue así. Y creo que cada uno de los que estamos acá, en su gran mayoría, podríamos decir y describir perfectamente cuándo fue, en qué momento, cuál fue el lugar, quién fue la persona, o quizás no hubo una persona, pero sí hubo palabra de Dios y sí hubo reconocimiento de pecado, que es condición fundamental para estar a cuentas con Dios. Y entonces Pablo, desde esa perspectiva, ora al Padre, ora a Dios. Y él dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ora para que ciertas cosas acontezcan y sucedan dentro de aquellos que componen la iglesia local, en Éfeso y en toda iglesia local o en la iglesia de Jesucristo aquí en esta tierra. Pero hay un aspecto que me llama muchísimo la atención. Dice en el versículo 18, oro, doblo mis rodillas ante el Padre para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Miren,
un pecado tan grande necesita una salvación tan grande, que viene de un Salvador tan grande y que viene de una voluntad muy grande como es precisamente la voluntad de Dios. Lo que Cristo hizo fue lo que el Padre, lo que Dios quiso que aconteciera en esta tierra y en este mundo. El otro día charlando un poco, preguntaban algunos chicos, ¿habrá vida en otros planetas? ¿Cómo será la relación o cómo serán los habitantes? Y yo decía, la verdad no sé si hay habitantes en otros planetas. Lo que sí sé es que los habitantes de este planeta nos echamos a perder y que necesitamos la intervención de nuestro Creador para cambiar nuestra condición de pecadores perdidos. No me importa lo que haya sucedido en otro planeta, si es que haya sucedido algo. Me importa lo que sí sucedió en este planeta y cómo Dios se involucró completamente con esta tierra, con este mundo, con esta humanidad, entregando lo mejor de sí para lo peor que había aquí. Su propio Hijo para hombres y mujeres pecadores. Y entonces, Él está orando y le pide a Dios que nos ayude a ser plenamente capaces de comprender en soledad, no con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo. Conocer al Señor Jesucristo es conocer estos 4 planos en los cuales se manifiesta el amor de Dios. Conocer la persona del Salvador es ver hasta dónde Dios fue capaz de extender gracia, paciencia, redención y objetivo para llegar a nuestra vida y para poder salvarnos. Hablar acerca de la anchura del amor de Dios nos hace pensar sin duda en la gracia. Nos hace pensar en la gracia de Dios. La anchura de la gracia de Dios implica hasta dónde se extiende la búsqueda incesante e incansable de Dios para alcanzar a toda persona, esté en donde esté. En el desierto, en Namibia, en el Polo Norte, en Groenlandia, en Tierra del Fuego, en la Antártida, donde fuera. La gracia de Dios tiene esta capacidad de alcance que se repite y que se va extendiendo con cada persona que ha gustado de esta gracia que le alcanzó a él, que nos alcanzó a nosotros. Nosotros podríamos identificar hasta inclusive geográficamente dónde nos alcanzó la gracia de Dios. ¿Dónde nos alcanzó? Para mí fue en un campamento de adolescentes al lado de un catre con un hermano que me ayudó a comprender la sencillez del Evangelio, y ahí arrodillado al lado de un catre pidiendo perdón por mis pecados a mis 14 años, y quizás no había cometido grandes cosas, pero no importaba la cantidad, sino que importaba precisamente la posición de reconocerme que aun con pocos años era un pecador que necesitaba el perdón de Dios. Puedo pensar en el lugar, puedo pensar en la casa donde se hizo el campamento, puedo pensar en la Sierra de Córdoba, puedo pensar en San Marcos Sierra. Sí, hubo un lugar geográfico. Y creo que para todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador, sabemos dónde fue y conocemos ese lugar. Bueno, ese lugar se va replicando constantemente con cada persona que va y le cuenta a otros acerca de Cristo el Salvador. La gracia de Dios tiene que ver con la anchura de la extensión del amor de Dios. A donde haya un creyente que le cuenta a otro acerca de Jesucristo, lo que hace es cada vez extender más y más la anchura, la extensión de la anchura del amor de Dios para llegar a personas que quizás jamás conocieron ninguna clase de amor. Ninguna clase de amor. Existe hoy en día una humanidad nueva, entre comillas, que va formándose con los parámetros establecidos por la misma palabra de Dios, allí cuando Pablo le escribe a Timoteo y describe a los hombres de los últimos tiempos, amadores de sí mismos, incapaces de amar a otros, egoístas, avaros, egocéntricos. Esta clase de personas son a los cuales Dios se dirige para mostrar en la persona de Jesucristo, su Hijo, el amor. El amor de Dios se extiende en gracia.
Pero también dice que tenemos que ser capaces de comprender la longitud. Y la longitud me habla por lo menos de dos cosas, de paciencia y misericordia. Paciencia y misericordia. Hasta dónde Dios es capaz de sostener su oferta de perdón y de salvación. Para mí fueron 14 años, para otros pueden ser quizás 80, para otros quizás más. Pero lo que sí es cierto es que sea cual haya sido, fuere cual haya sido la edad que tuvimos cuando aceptamos a Cristo como Salvador, esa fue la medida de la paciencia de Dios para con cada uno de nosotros. La medida de la paciencia de Dios. Y miren que a veces nos encontramos con personas que estiran esa medida hasta lo más que pueden. Y para muchos la medida de la paciencia de Dios llegó hasta el mismo lecho de la muerte, para que esa persona, aún en esa instancia, tenga la posibilidad, aunque sea última, de decir, sí, creo en Cristo como Salvador, reconozco que soy un pecador, pido perdón por mis pecados. La paciencia de Dios. Ahora, la paciencia de Dios sin duda que tiene límites. Sin duda que tiene límites. Cuando uno piensa en el estado eterno de perdición de aquellas personas que negaron voluntariamente creer en Cristo, de pedir perdón por sus pecados, sabemos que sobre ellos hay condenación. Y aquellas personas que han pasado de esta existencia física por la experiencia de la muerte y fueron a una condenación, sin duda que tienen bien en claro, pero bien en claro, cuál fue la medida de la paciencia de Dios, siempre hasta el momento crucial. Porque basta con que haya un aliento de vida, un hálito de vida, una conciencia que pueda reconocer su situación delante de Dios, un corazón dispuesto a pedir perdón, aunque sea a último momento, para que esto sea posible. Y sin embargo, el infierno estará lleno de hombres y mujeres que conocieron la paciencia de Dios hasta último momento y no quisieron apropiarse de esa salvación tan grande que llegó a sus vidas. El amor de Dios sin duda que tiene gracia. El amor de Dios sin duda que tiene paciencia o misericordia. La pregunta es, si no tienes a Cristo en tu corazón, si todavía no has pedido perdón por tus pecados, si conoces cuál será el momento del fin de esa paciencia. Claro, ninguno de nosotros lo sabe, ninguno de nosotros lo conoce. Y aunque no podemos agregar por voluntad propia ni siquiera un segundo, un minuto, un día, una semana, un mes, un año más o muchos años más, no depende de nosotros. Lo que sí sé es que cada día que ha pasado ha sido un día más de la paciencia de Dios, extendida y esperándote para que de una vez por todas arregles tus cuentas con Él, pidas perdón, recibas a Cristo en tu corazón. Estos dos planos son planos horizontales, la anchura y la longitud. Hasta dónde llega la gracia, hasta dónde se extiende la paciencia, hasta dónde alcanza la misericordia de Dios. Pero existen otros dos planos en cuanto al amor de Dios. Y estos dos planos tienen que ver con lo alto y con lo profundo. Los niños de la escuela dominical nos podrían explicar claramente cuán grande es el amor de Dios, ¿verdad? En aquel hermoso coro que cantamos con ademanes y gestos y todo, cuán grande es el amor de Dios, es maravilloso, tan alto, tan ancho, tan vasto, tan profundo. Y aquí pensando en esta oración que el apóstol Pablo hace, en primer lugar para la iglesia, es decir, que nosotros como iglesia no perdamos de vista estos planos que tienen que ver con el amor de Dios. Porque si no perdemos de vista esto, entonces la iglesia jamás perderá de vista el compartir este gran amor con las personas. No va a perder de vista esto. Y entonces nos presenta la profundidad de la redención. Hasta dónde es capaz de llegar el amor de Dios para rescatar a una persona. ¿Hasta dónde es capaz? La anchura de la gracia, la longitud de la paciencia, la profundidad de la redención. ¿Hasta dónde Dios es capaz de alcanzar a una persona? ¿Quién puede medir eso? Si cada persona en sí es un abismo profundo de experiencia, hasta ahí Dios llega.
Yo no puedo decir de que haya sido ni mayor ni menor pecador que nadie, porque me bastó a mí considerar la profundidad de mi propio alejamiento de Dios para entender hasta dónde Dios quiso llegar para rescatarme de esa situación. Es cierto, hay algunos casos que son más visibles que otros. Siempre recuerdo nuestro querido hermano Nuncio Farao, que nos hablaba de aquel ex gángster, ¿sí? En los años 40, 50 será, el pibe Avellaneda era, ¿no? ¿Verdad? Siempre recuerdo esta anécdota que él tenía, que él contaba, y de cómo pudo ver que una persona que se dedicaba al delito, reconocida por ser un asaltante, quizás un asesino, no conozco bien su historia, pero que en determinado momento conoce a Cristo, podemos decir hasta un Pablo moderno, conoce a Cristo, conoce al Salvador, mira la profundidad de su propio pecado y sabe que desde ahí solamente puede ser rescatado por Dios. Y después el cambio de su vida lo llevó a ser una persona que compartía y que compartió el mensaje de salvación. La profundidad de la redención. ¿Quién sabe hasta dónde hemos caído en nuestra práctica de pecado? Cada uno de nosotros lo sabe. Cada uno de nosotros sabe hasta dónde Dios llegó para rescatarnos. La imagen gráfica de una mano extendiéndose para tomar a otra. El Señor Jesucristo para levantar a Pedro que se está ahogando en medio de las aguas. Es la imagen más gráfica que existe acerca de alguien que va al socorro de otro para sacarlo de esa situación y para que no perezca en medio de la tormenta. Es la profundidad de la redención, es la profundidad de hasta qué punto Dios llega para salvarnos. Cuando uno contempla la cruz del Calvario y cuando uno entiende que Cristo murió por nuestros pecados, entiende entonces la profundidad de la redención. Cuando miramos al Señor Jesucristo muriendo en la cruz, miramos a aquel perfecto Dios y perfecto hombre, en el cual no se halló pecado, el cual no cometió pecado, en el cual no salió ninguna palabra indebida, ningún pensamiento, ninguna motivación, ninguna expresión que ofendiera, que lastimara, que insultara al ser humano. De ninguna forma y de ninguna manera, aunque sí siempre dijo la verdad. Cuando vemos a este hombre perfecto muriendo en la cruz del Calvario, ocupando tu lugar y mi lugar, entonces entendemos la profundidad de la redención. Aquel que no cometió pecado y que fue hecho pecado y motivo y objeto de la ira de Dios para darnos salvación, para darnos el perdón. Es la muestra más grande de lo que significa la profundidad de la redención. Porque es también el lugar en donde la ira de Dios se descarga como jamás se descargó en ninguna persona en esta tierra. El Señor Jesucristo murió ocupando mi lugar, tu lugar, y cargando tus pecados y mis pecados, en donde estuve o hasta donde haya llegado en práctica y en naturaleza, para salvarme, para salvarte. Y la cuarta mirada o la cuarta dimensión de este amor de Dios es no solamente la anchura de la gracia, la longitud de la paciencia, la profundidad de la redención, sino la altura de la meta. La altura de la meta. ¿Qué significa? Que Dios no nos salva para seguir siendo lo que éramos. Que Dios no nos cambia para mantener el mismo status quo, la misma forma de vida que teníamos antes. La meta de Dios es tan elevada como elevado es Él. Y evidentemente todos aquellos que vamos a formar parte de la iglesia de Cristo, todos aquellos que estaremos en el cielo, todos aquellos que compartiremos la Jerusalén celestial, la ciudad celestial, todos aquellos que formaremos parte del hogar que fue a preparar el Señor Jesucristo para todos nosotros, son hombres y mujeres cambiados por el amor, por la misericordia, por el poder, por la gracia, por la paciencia, limpiados por la sangre del Salvador, derramada en la cruz del Calvario, por el perdón de Dios, porque la meta de Dios para nosotros siempre fue alta. Siempre fue alta. Hay un libro que yo solía tener en mi casa cuando era muy chico, después me enteré que era de los Testigos de Jehová, pero en ese momento no lo sabía. Pero tenía un título que me llamaba muchísimo la atención.
decía, de paraíso perdido a paraíso recobrado. Y hacía, a su manera, con dibujito y todo, un relato de todo lo que era el plan de redención. Después, con el tiempo, uno aprende la verdad, ¿cierto? Uno comprende la verdad con la Biblia. Pero siempre me llamó la atención ese título, de paraíso perdido a paraíso recobrado. Lo que se perdió en el Edén con Adán y Eva se recupera en una cruz con Cristo. Todo lo que el hombre y la mujer perdieron por desobedientes, Cristo lo recupera en la obra en la cruz. Y no solamente muriendo por nuestros pecados, no solamente siendo sepultado, sino también siendo resucitado por el poder del Espíritu y demostrado ante todos aquellos que le conocían en aquel entonces como aquel que verdaderamente venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a Satanás, el diablo. Sí que hubo un paraíso que se perdió, es verdad. Pero también es cierto que hubo un paraíso que se fue a preparar para cada uno de nosotros. La meta, la altura de la meta de la salvación siempre ha de ser alta, siempre ha de ser alta. Y esa meta tiene que ver precisamente con muchas veces nuestras propias incapacidades. Y no está mal que nos sintamos muchas veces incapaces en tareas, en talentos o en lo que sea que tengamos que hacer. ¿Saben por qué? Porque ahí es donde se produce la actividad espiritual para llevarnos adelante en situaciones que a veces nosotros pensamos que no pueden cambiar o que no pueden ser transformadas. La meta siempre es alta y Dios está allí para llevarnos. Posiblemente Pablo, cuando escribe estas palabras, pensando en estos planos, ¿sí? Anchura, longitud, profundidad y altura, está pensando en una figura que ya viene desarrollando, que es precisamente la iglesia como un edificio. Nosotros podemos medir este edificio en alto, en ancho, ¿sí? En extensión, profundidad con relación a los cimientos. Claro que lo podemos medir de esa manera. Por esa razón Pablo toma esta figura y la sigue desarrollando y le habla a la iglesia en este sentido. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que, como escuchamos, cada uno de nosotros que componemos la Iglesia de Cristo somos un ladrillo en este edificio espiritual, no estos ladrillos que podemos contar uno por uno, si tuviéramos el tiempo para hacerlo, o las ganas o la paciencia, ¿sí? Cada uno de aquellos que componemos la Iglesia somos ladrillos, piedras vivas en este edificio espiritual que es la Iglesia, que necesita seguir creciendo y comprendiendo. Y una vez que nosotros comprendemos la anchura de la gracia, la longitud de la paciencia, la profundidad de la redención y la altura de la meta, entonces dice, nuestros ojos espirituales se abren para entender un poquito más cómo Dios me amó. Cómo Dios me amó. Me amó tanto que extendió su gracia hacia mi vida. Me amó tanto que extendió su longitud con paciencia. Me amó tanto que extendió su profundidad hasta donde yo estaba. Y me amó tanto que extendió la altura para ponerme en un lugar que antes, por mis propios medios, no podía alcanzar jamás. Jamás. ¿Qué es lo que atraía a aquellos hombres y mujeres pecadores? El rótulo los llevaban por sus prácticas, todos los despreciaban, todos los hacían a un lado, todos marcaban la línea fronteriza entre ellos y el resto. Pero ¿qué es lo que hacía que ellos se acercaran a Jesús? Bueno, precisamente el Señor Jesucristo les mostraba esto. Les mostraba estos 4 planos, si se quiere la expresión, del amor de Dios expresado a través de su obrar y de su vida en medio de ellos. En medio de ellos. Y si pudiésemos hacer una entrevista personal a aquellos que estuvieron juntamente con el Salvador, le podríamos preguntar, ¿qué fue lo que te atrajo de Jesucristo? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué fue lo que hizo que dejaras lo que estabas haciendo y lo siguieras, como hizo alguno de los discípulos y de los apóstoles a posteriori? ¿Qué fue? Y bueno, sin duda que muchos de ellos podrían dar
diferentes muestras de estas cuatro expresiones. Alguno podría decir, la verdad, lo que me atrajo del Señor Jesucristo, lo que me atrajo del Salvador, fue la manera en que me trató con gracia, con cuidado. Me vio como algo roto que necesitaba ser sanado y que necesitaba ser armado de nuevo. La verdad que lo que me atrajo del Salvador fue que era una persona que no tenía metas, ni objetivos, ni razones para vivir. Y sin embargo, conocerlo a Él me llevó a un plano mucho más alto. Y que no tiene que ver simplemente con realizaciones personales, tiene que ver con la realización de ser considerado como importante para Dios. Porque el hecho de que Dios quiera salvarme significa que soy importante para Él. Le podemos preguntar a otro, decir, ¿qué fue lo que te llamó la atención acerca de Cristo? Y podría decir, estaba tan lejos de todo y de todos, y sin embargo, allá me fue a buscar. En el medio del desierto, al lado de un pozo, podría decir la mujer samaritana. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Querido hermano, para la iglesia. Quizás en esta noche también tenemos que hacer eco de esta oración del apóstol Pablo. Hacer eco de esto que le pidió a Dios. Y él le pidió a Dios que la iglesia sea capaz de comprender y de mirar a través de estas cuatro manifestaciones del amor de Dios, mirar nuevamente al Salvador, a Jesucristo. Y desde ahí mirar nuestra propia experiencia, cómo nos salvó. Y después de mirar esto y después de que comprendamos un poquito más lo que es el amor de Dios, a partir de allí, extender, compartir, llevar al que necesita. Pero para usted, querido amigo y amiga, en esta noche que escucha, que todavía no pertenece al Señor Jesucristo, no tiene relación con Dios. Y podría decir, no, pero yo voy a la iglesia, tengo una relación, guardo una cadenita, hago mis rezos, hago mis oraciones, pago mis diezmos o lo que fuera, que crea que lo acerca con Dios, nada de eso lo hace. Todo lo contrario, más lo aleja. Para usted que reconoce que no tiene relación con Dios, que por más de que venga a una iglesia local como esta y esté en reunión tras reunión, pero si no reconoce que el amor de Dios es para cambiarlo, para cambiar su vida de una vez y para siempre, entonces difícilmente conozca al Dios de la Biblia. Necesita contemplar a Jesucristo. Necesita ver a Jesucristo. Pero también necesita verse a sí mismo, su estado, su corazón, lo lejos que está de Él y todo lo que Dios hizo para acercarlo a Él. La oración de Pablo sigue siendo un desafío para la iglesia y seguirá siendo un desafío para todo aquel que está lejos de Dios. Y es también nuestra oración en esta noche. Nos sumamos al apóstol Pablo y le pedimos a Dios, le pedimos al Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que sus ojos espirituales en esta noche se puedan abrir, que se vea tal como Dios lo ve, pero que también vea de qué forma el amor de Dios lo va a buscar en donde esté, lo va a querer rescatar desde donde esté, lo va a querer poner en otro lugar, en otra posición, la de la salvación. Y hasta el día de hoy su paciencia se siguió extendiendo. Quiera Dios que puedas comprender, querido amigo, esta gran necesidad de tu vida, el perdón de tus pecados, que solamente te la puede dar la persona más importante, mucho más grande que Salomón. He aquí en medio nuestro alguien mayor, el mismo Salvador, el Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.